La risa es uno de los lenguajes más universales que existen, una expresión de alegría pura que trasciende palabras, culturas y situaciones. La poeta y escritora Irene Domingo Longares, mejor conocida como Irene X, capturó su esencia al escribir: "Lo único que necesito para tomarte en serio es que sigas haciéndome reír". Esta frase no solo celebra el poder del humor en la vida cotidiana, sino también nos invita a reflexionar sobre el papel crucial que la risa desempeña en las relaciones de pareja. En este video, exploraremos por qué la capacidad de reír juntos es un pilar fundamental para construir y mantener una conexión emocional profunda. Desde su impacto en la salud emocional y física, hasta su rol en la resolución de conflictos y la creación de recuerdos compartidos, descubriremos cómo el humor puede ser el hilo invisible que une a dos personas. Porque, al final del día, reír juntos no es solo un acto de felicidad, es un acto de amor. Reír juntos es más que compartir un momento divertido. Es una forma de construir un puente emocional entre dos personas. En una relación de pareja, el humor actúa como un lenguaje cómplice que fortalece la intimidad y refuerza los lazos afectivos. Las parejas que encuentran motivos para reír juntas a menudo desarrollan una conexión emocional más profunda, ya que la risa genera una sensación de cercanía y pertenencia. Desde un punto de vista psicológico, la risa libera endorfinas, también conocidas como las hormonas de la felicidad, que no solo mejoran el estado de ánimo, sino también crean un vínculo positivo con la persona que nos hace reír. Además, reír juntos permite que las parejas desarrollen un código secreto único basado en chistes internos y recuerdos compartidos. Este código fortalece la identidad de la pareja y les permite enfrentar el mundo como un equipo unido. Filosóficamente, el humor también puede verse como una forma de resiliencia compartida. Según el escritor y filósofo Henri Bergson, la risa tiene una función social que corrige y une. En el contexto de una pareja, reír juntos puede ser una manera de afrontar los desafíos diarios con optimismo y esperanza, recordándonos que, incluso en los momentos más difíciles, la alegría puede prevalecer. En resumen, la risa en la pareja no es un lujo ni un extra. Es un ingrediente esencial para construir una relación basada en la complicidad y la confianza. Porque cuando nos reímos juntos, también crecemos juntos. En toda relación de pareja, los conflictos son inevitables, pero la forma en que se manejan puede marcar la diferencia entre una ruptura y un crecimiento conjunto. La risa, aunque pueda parecer un elemento trivial en momentos de tensión, es en realidad una herramienta poderosa para aliviar conflictos y generar un espacio seguro donde las emociones se procesen de manera más saludable. Desde una perspectiva psicológica, el humor tiene la capacidad de desarmar situaciones tensas al reducir el nivel de cortisol, la hormona del estrés, en nuestro cuerpo. Según el psicólogo Robert Provine, experto en la ciencia de la risa, el humor funciona como un lubricante social, disminuyendo las fricciones y fomentando la empatía entre las partes involucradas. En una pareja, un comentario ingenioso o una broma ligera puede transformar un desacuerdo en una oportunidad para conectarse en lugar de alejarse. Además, la risa rompe las barreras del ego. Cuando una pareja se ríe en medio de un desacuerdo, ambos miembros reconocen implícitamente que el problema en cuestión no es más importante que su vínculo. Este enfoque no significa trivializar los problemas, sino darles una perspectiva más manejable, recordando que la relación está por encima de cualquier disputa momentánea. Desde un punto de vista filosófico, el humor puede ser visto como una forma de humildad. El filósofo danés Søren Kierkegaard afirmaba que el humor es la última etapa antes de alcanzar lo sublime, porque implica aceptar las contradicciones de la vida con ligereza. En una relación, esta aceptación permite que los desacuerdos se enfrenten con menos rigidez y más apertura, fomentando el crecimiento mutuo. En definitiva, incorporar el humor en la resolución de conflictos no solo alivia tensiones inmediatas, sino que también refuerza la percepción de que ambos miembros de la pareja están en el mismo equipo. Porque cuando se puede reír incluso en momentos de dificultad, se está construyendo una relación capaz de resistir cualquier tormenta. La risa no solo tiene un impacto emocional, sino que también juega un papel importante en la conexión física de las parejas. Cuando reímos, nuestro cuerpo experimenta una serie de cambios positivos. Aumenta la producción de endorfinas, mejora la circulación y disminuye la presión arterial. Estos beneficios físicos no solo contribuyen al bienestar general, sino que también promueven una mayor apertura emocional entre las parejas. Desde una perspectiva psicológica, compartir momentos de risa genera una sensación de seguridad emocional. El psicólogo John Gottman, conocido por su investigación sobre las relaciones, identificó que las parejas exitosas suelen recurrir al humor para reforzar su conexión durante los momentos de vulnerabilidad.
La risa, en este contexto, actúa como un pegamento emocional que une a las parejas en un nivel más profundo, fomentando la confianza y el respeto mutuo. Además, la risa tiene un efecto contagioso, lo que significa que al reír juntos, las parejas sincronizan sus emociones y estados de ánimo. Esta sincronización refuerza la sensación de estar en sintonía, creando un ciclo positivo de afecto y comprensión. La risa también ayuda a derribar barreras emocionales, permitiendo que las parejas se sientan más cómodas expresando sus pensamientos y sentimientos. Desde un punto de vista filosófico, la risa puede considerarse una manifestación de la autenticidad. El filósofo Friedrich Nietzsche sostenía que el hombre solo es auténtico cuando juega. En una relación, reír juntos es una forma de juego que permite a las parejas mostrarse tal como son, sin máscaras ni pretensiones. Este nivel de autenticidad es esencial para construir una conexión sólida y duradera. En conclusión, la risa no solo mejora el bienestar físico, sino que también profundiza la conexión emocional entre las parejas. Es una herramienta que no requiere grandes esfuerzos, pero tiene el poder de transformar una relación ordinaria en una extraordinaria, porque cuando reímos juntos, no solo compartimos un momento de felicidad, sino también una parte de nuestra esencia. En toda relación de pareja, los conflictos son inevitables. Sin embargo, la forma en que se manejan estos desacuerdos puede marcar la diferencia entre una relación que florece y una que se desgasta. Aquí es donde el humor entra en juego como una herramienta poderosa para resolver tensiones y acercar corazones. El humor actúa como un descompresor emocional, permitiendo a las parejas bajar la intensidad de los conflictos y abordar los problemas desde una perspectiva más relajada. Estudios psicológicos han demostrado que las parejas que utilizan el humor durante las discusiones tienden a ser más exitosas a la hora de resolver problemas y mantener la armonía en su relación. Esto ocurre porque el humor reduce los niveles de estrés y facilita la comunicación abierta, desarmando posibles actitudes defensivas. Desde el punto de vista filosófico, el humor puede verse como una muestra de sabiduría. Como dijo Aristóteles, la risa es un don divino. En el contexto de los conflictos, reír juntos no significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos con una actitud de humildad y comprensión. Es un recordatorio de que las diferencias no tienen por qué convertirse en divisiones y que siempre es posible encontrar puntos de encuentro. Además, el humor tiene la capacidad de poner las cosas en perspectiva. A veces, en el calor del momento, los problemas parecen más grandes de lo que realmente son. Una broma oportuna puede romper la tensión y permitir que las parejas vean la situación con más claridad, evitando que las emociones negativas se apoderen de la conversación. Sin embargo, es importante que el humor sea utilizado de manera respetuosa y genuina. Las bromas sarcásticas o malintencionadas pueden tener el efecto contrario, aumentando las tensiones en lugar de aliviarlas. El humor en las parejas debe ser inclusivo, destinado a fortalecer el vínculo y no a menospreciar al otro. En resumen, el humor no solo ayuda a resolver conflictos, sino que también refuerza la idea de que, al final del día, lo más importante es la conexión entre ambos. Porque reír juntos, incluso en los momentos difíciles, es una forma de recordar que el amor siempre puede triunfar sobre cualquier desacuerdo. Cuando pensamos en las relaciones felices, solemos imaginar gestos románticos, palabras bonitas o momentos inolvidables. Sin embargo, hay un ingrediente que a menudo se subestima: la risa. Reír juntos no es solo un signo de felicidad, sino también una herramienta poderosa para mantener esa felicidad a lo largo del tiempo. La risa crea una atmósfera de positividad y calidez que se convierte en el cimiento de una relación duradera. En términos psicológicos, compartir momentos de humor fortalece los circuitos emocionales del cerebro, asociados con la conexión y el bienestar. Las parejas que se ríen juntas no solo disfrutan de una mejor calidad de vida emocional, sino que también tienden a superar los desafíos de manera más eficaz. Desde una perspectiva filosófica, la risa puede interpretarse como una manifestación de la autenticidad. Es en esos momentos de alegría compartida donde las máscaras caen y las personas se muestran tal como son, vulnerables y genuinas. Como afirmaba Friedrich Nietzsche, la humanidad tiene un arma verdaderamente eficaz: la risa. En una relación, esta arma no destruye, sino que construye, no divide, sino que une. Además, la risa es un recordatorio constante de que el amor no tiene por qué ser solemne o rígido. Los pequeños momentos de humor, como una broma interna o una risa inesperada, son los que a menudo se convierten en los recuerdos más entrañables.
Estos momentos de alegría compartida son como pequeñas anclas emocionales que mantienen a las parejas conectadas incluso cuando las aguas de la vida se vuelven turbulentas. En esencia, la risa no es simplemente un adorno en la relación, es un pilar fundamental para su crecimiento y fortaleza. Porque al final del día, compartir una carcajada con la persona que amas es una de las formas más puras y hermosas de decir, te elijo cada día, una y otra vez. Y concluyendo con el video de hoy, me gustaría agregar que la risa es un lenguaje universal, un vínculo invisible que nos conecta con los demás de una manera única y poderosa. En el contexto de una relación de pareja, reír juntos trasciende lo cotidiano y se convierte en un acto profundo de amor y compromiso. La frase de Irene, lo único que necesito para tomarte en serio es que sigas haciéndome reír, nos recuerda que el humor no solo es una fuente de felicidad, sino también un reflejo de complicidad y confianza. Reír no elimina los desafíos ni borra los problemas, pero los hace más llevaderos y nos permite afrontarlos como un equipo. Así que, si tienes la suerte de compartir tus días con alguien que te hace reír, no lo tomes a la ligera. Celebra esas risas compartidas, cuídalas y valóralas, porque en ellas yace uno de los secretos más hermosos de una relación duradera. La capacidad de encontrar juntos la alegría, incluso en los momentos más simples. Gracias por acompañarme. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.